De hecho, debo decirles que tras 7 años de tan exitosa política económica y social, hemos avanzado en cifras que nos permiten poder visibilizar y poder abatir la pobreza, la desigualdad. En una jornada histórica en el Senado, la bancada de Morena y sus aliados han logrado un movimiento que muchos califican de audaz, mientras que otros tachan de autoritario. Pese a las intensas críticas de la oposición, liderada por el PRI y el PAN, la Cuarta Transformación logró imponer su mayoría y redefinir el poder en el Congreso. ¿Qué significa este nuevo reparto de comisiones para el futuro de nuestro país? ¿Y es realmente un triunfo para el pueblo de México? Acompáñenos a desglosar este polémico evento que ha encendido las redes y las calles. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Por supuesto que hoy no vengo a dialogar con quienes ya decidieron ignorar la ley. Este acto es un acto de revanchismo político. De eso no tengan la menor duda. Se argumenta proporcionalidad y eso es exactamente lo que no existe. Hoy, en esta nueva correlación de comisiones ordinarias, 67, Morena se excede con una comisión, el PT se excede con una o dos comisiones, MC con una comisión más y al PRI le corresponden 7 comisiones. Pero no voy aquí a argumentar esta parte que ustedes conocen y que, pues, por supuesto, está en la ley. Aquí vengo a argumentar lo que le duele a la mayoría, porque no hay razón ni jurídica ni de proporcionalidad. Hemos hablado del tema del huachicol fiscal, hemos hablado, por supuesto, del cártel de Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador, hemos hablado de todas las tranzas que se hicieron en Segalmex y el huachicol fiscal es algo que se instrumentó desde el poder, se instrumentó, por supuesto, con la autorización de quien era el presidente de la República. En el huachicol fiscal se involucró el Estado mexicano. No le demos vueltas. De manera muy puntual les voy a seguir dando estos argumentos. En el huachicol se involucró a la Secretaría de Marina, se involucró, por supuesto, al SAT, se involucró a una secretaría que se le dieron atribuciones en las aduanas y en las terminales marítimas y en el aeropuerto, y en los aeropuertos. Claro, fue una instrumentación con empresarios ligados a Tabasco, donde públicamente sangraron del erario. Y la cantidad ya la sabemos, solo 2024, 177,000 millones de pesos. Para que tengan una idea, es la cantidad de presupuesto asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Les ha dolido mucho esta verdad que ya es Vox Populi, se conoce en el país y en el mundo. Solamente de huachicol en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos. Y además, ya en la venta de este huachicol hablamos de 1 billón de pesos. Pero tengo que decirlo con mucha puntualidad, esto les ha dolido. Esta verdad tiene una revancha muy premeditada para quitarle la comisión de Marina al presidente de mi partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Y por supuesto que le quitan esa comisión porque involucró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a una dependencia que merece nuestros respetos y que tratan de hacer a un lado
a el anterior secretario de Marina, Ojeda, tratan de disculparlo porque dicen que él presentó en tiempo y en forma esta denuncia, pero cuando eran los sobrinos de Ojeda quienes manejaban el huachicol, y ustedes lo saben perfectamente bien, y todas estas rutas y este camino llega a Andrés Manuel López Obrador, Señor porque él senador, mismo le pido que se decía, apegue al tema. él mismo decía, y estamos hablando de la Comisión de Marina, él mismo decía que un presidente de la República sabe de todos los actos de corrupción, aunque no firme, y por supuesto que sabía lo que estaba pasando en la Secretaría de Marina. Y claro, aquí la mayoría, particularmente Adán Augusto López Hernández, ha tomado este pretexto de la proporcionalidad que no existe, y aquí está clarísimo que no existe, para mostrar un revanchismo con Alejandro Moreno Cárdenas, pero no nos preocupa. Lo único que nos ocupa es que sepa el pueblo de México cuál es el fondo de quitarle esta comisión, y no nos van a callar y vamos a seguirlos denunciando. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora presidenta. Agradezco la misma consideración de tiempo que a mis compañeros. Desde el 2018, los gobiernos morenistas empujan un modelo económico para México que se presenta como alternativo, nacionalista y enfocado a la sociedad. Sin embargo, en la práctica, los resultados cuentan otra historia. Económicamente, el Estado hoy busca intervenir, apropiarse de las áreas de producción sin fomentarlas, dejando de lado la transparencia y abrazando la corrupción. El crecimiento de nuestro país se ha vuelto una historia del pasado para dar paso al clientelismo, al discurso populista y a la distorsión de precios. Pruebas de esto hay muchas. Primero, en México la inversión en infraestructura productiva no existe. Se han gastado más de 20,000 millones de dólares en una refinería que no refina y más de 12 millones de pesos diarios en un tren que ya se descarriló. Lo que tenemos es un gasto lleno de opacidad, no inversión. Segundo, México no crece económicamente. La proyección del Fondo Monetario Internacional es que creceremos apenas al 0.3%. En todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el punto más bajo de crecimiento anual fue de 2%, el más bajo. Y si intentan justificar su nulo crecimiento a partir de la crisis arancelaria que se vive con Estados Unidos, solo les recuerdo que en 2008, durante la peor crisis económica desde la Gran Depresión, México estaba creciendo al 2.1. Para México, Morena es una crisis peor que la burbuja inmobiliaria. Tercero, no hay programas para fomentar la apertura de nuevas empresas. Al contrario, el crimen organizado obliga a cerrar miles de negocios. Desde el 2018 se han cerrado más de 160,000 empresas, principalmente MIPYMES. La violencia está descontrolada. En Colima, hace unos días mataron a 6 personas afuera de una panadería local. No hay condiciones para las pequeñas empresas. Cuarto, sus políticas abrieron las puertas a la plaga del gusano barrenador. Esto provocó una caída en el 64% de las exportaciones ganaderas. Y por si fuera poco, estamos importando más granos básicos que nunca en la historia. Quinto, la deuda recibida por Morena, deuda acumulada en toda la historia de México, será duplicada en tan solo 8 años. Les doy 3 datos estructurales aún más graves.
En cuanto al empleo, presumen la cifra de 23.591.000 empleos registrados ante el IMSS, pero no dicen que para el 2018 ya había registrados 20,5 millones de trabajadores. Eso quiere decir que en 7 años gobiernos morenistas solo han podido agregar 3 millones de empleos. Y digo, agregar, no generar, porque de esos 3 millones, 1.2 provienen de plataformas digitales. Eso por una iniciativa que aquí todas y todos aprobamos. ¿Qué significa esto? Que bajo este régimen han sido generados 1.8 millones de empleos en 7 años, menos que cualquiera de los 2 sexenios anteriores. Tan solo del 2018, del 2012 al 2018, con el PRI, se generaron más de 4 millones de empleos formales. En 7 años y 2 gobiernos morenistas apenas han alcanzado a generar la mitad de empleos que logró un gobierno priista. Eso es lo que presumen. Y no solo han afectado el empleo, hablemos de su estrategia energética. Siguen priorizando el uso de combustibles fósiles. Hablan de rescatar a Pemex, pero incluso en sus mejores proyecciones plantean rescatar máximo el 50% de la deuda que tiene, endeudando en el proceso a las y los mexicanos, tirando dinero a un pozo sin fondo en lugar de apostar por energías limpias. La misma presidenta se comprometió a alcanzar el uso del 45% de energías limpias en este país, pero hoy no se está logrando. Si le apostara el gobierno a esa meta que ella misma planteó, habría un ahorro de más de 29,000 millones de pesos al año. Claro, a ustedes les conviene que sigamos dependiendo de combustibles fósiles, si su gran negocio es el huachicol fiscal. Por eso tomaron control de los puertos y de las aduanas. Pero hoy, además de una lacerante ineficiencia en los puertos, México sufre una crisis de corrupción sin precedentes. Con Morena, 30% de los combustibles que consumimos en México, es 1 de cada 3 litros que ponemos a nuestros autos, provienen del huachicol fiscal. Estamos hablando de un boquete a la economía de más de 177,000 millones de pesos al año. Es un acto de corrupción 10 veces más grande que el fraude de Segalmex, también realizado con Morena. Esto es una red de corrupción que involucra a los más altos mandos de su partido, incluido el hijo del expresidente, como señalan las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Morena no solo está frenando el crecimiento económico de México, senadora, lo está concluya. dinamitando. Gracias. De la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos la firme convicción de que la rendición de cuentas no es un acto de buena voluntad del poder, sino una obligación inherente a toda democracia. Bajo esta premisa y en el marco del primer informe de ejercicio del gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ejercemos nuestra atribución de control entre poderes para analizar el desarrollo de la política económica que se instrumentó en este periodo de tiempo y que fue determinante para tener importantes aciertos en esta materia. Como ustedes saben, la política económica es el pilar que sostiene el rumbo de las naciones en tiempos de incertidumbre. Hoy, en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, se vuelve imprescindible para proteger la estabilidad interna y garantizar el desarrollo nacional. En los gobiernos de la Cuarta Transformación, la política económica humanista no solo ha respondido a retos y problemáticas en el corto plazo, sino también ha sembrado las bases de un mejor futuro, con mayor inversión en infraestructura, transición energética, soberanía alimentaria y digitalización de la economía. En el segundo piso de esta transformación, la política económica ha combinado la disciplina fiscal con justicia social, generando desarrollo y prosperidad compartida, porque ha colocado al centro de las decisiones del gobierno el bienestar de todas y todos los mexicanos. Pero vamos a las cifras. Nuestro país, bajo el liderazgo de nuestra presidenta,
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y al darle continuidad a la política económica del sexenio anterior, se registró el aumento salarial más alto en términos reales entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pasando de 89 pesos en el 2018 a 279 pesos en el 2025. Con ese aumento sostenido se recuperó el 132% al poder adquisitivo de los trabajadores a nivel nacional, lo que permitió reducir la pobreza laboral en 34% en el primer trimestre del 2025, el más bajo desde que se tiene registro. También se mejoró el salario de los maestros, el personal médico, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y se fortaleció el sistema de pensiones y jubilaciones, logrando que ahora los trabajadores mexicanos se puedan jubilar con hasta el 100% de su último salario. Estos datos, estas cifras dan cuenta que cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, se genera un círculo virtuoso de desarrollo y de prosperidad compartida. Con ello, no echamos las campanas al vuelo y desde el ámbito legislativo seguiremos impulsando cambios en nuestro marco jurídico para fortalecer esta sinergia y promover mayor crecimiento en áreas estratégicas. En el ámbito aduanero tenemos importantes áreas de mejora y seguir consolidando a ese sector como motor y fuente de financiamiento público para el desarrollo nacional. Bien sabemos que este sector constituye una de las principales fuentes de ingresos para el Estado mexicano. De enero a mayo del 2025, la Agencia Nacional de Aduanas de México reportó una recaudación alrededor de 594,000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal del 28.5% respecto al mismo periodo del año anterior. En el 2024, la recaudación aduanera representó una novena parte de los ingresos totales de la Federación. Por ello, consideramos primordial este ejercicio republicano de análisis del informe de gobierno del Ejecutivo Federal, porque nos permite ponderar y perfeccionar desde nuestro ámbito de competencia la ruta del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como gran objetivo que cada mexicana y cada mexicano tengan las condiciones mínimas de bienestar para que viva dignamente, tenga un salario competitivo, sea parte de la sinergia de crecimiento y desarrollo que vive nuestra nación. En el Partido Verde seguiremos trabajando de la mano de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para que el bienestar y el crecimiento y la prosperidad compartida sea una realidad para todos y todos los mexicanos. Seguimos promoviendo el diálogo entre poderes y la rendición de cuentas como la vía de entendimiento y de trabajo conjunto para cumplir nuestro objetivo común, que es que le vaya muy bien a México. Es cuanto. Senadoras, senadores, me refiero a la glosa del primer informe de gobierno en materia de política económica a nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PAN. E inicio diciendo que nos están llevando por un camino que no le conviene a México, el camino del endeudamiento. A este ritmo van a quebrar al país. Hay que decirlo claro, el expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum mintieron. Mintieron cada vez que dijeron que sus gobiernos no se endeudarían. La verdad es que en el gobierno anterior la deuda pública creció casi 7 billones de pesos, el nivel de endeudamiento más alto en los últimos 25 años. La deuda de López Obrador es más alta que la de Fox, es más alta que la de Calderón y más alta que la de Peña Nieto. Así de claro, a la gente hay que decirle la verdad. Es la cifra más alta de nuestra historia. Y como si no fuera suficiente, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está siguiendo la misma ruta. En solo 9 meses sumó otro billón de pesos adicional a la deuda, que sigue subiendo y sigue rompiendo récords. Para este año llegará al 52.3% del PIB. Se endeudan sin límites. Y estos créditos podrían entenderse en una economía que genera gastos de inversión, ¿verdad? Quizás para la mejora de carreteras que están destruidas, quizás en modernización de hospitales, quizás en estructura escolar, pero no. El problema es que el gobierno no gasta en estos fines y por el contrario está recortando el gasto social.
En los primeros 6 meses de 2025, el gasto en salud cayó 8%. En educación tuvo una disminución del 2.3%, mientras que el miedo es la constante en el país y no obstante, en seguridad se desplomó el gasto en un 11.1%. Estas cifras no son solo números y datos duros. Se trata de los tratamientos a niños con cáncer que no llegan. Se trata de escuelas públicas sin pupitres, sin pizarrones o sin baños. Se trata de las mujeres que por la noche suben a los transportes públicos con miedo, o de las personas que mueren en la espera de ser operados en hospitales. Se trata de que las mexicanas y los mexicanos pagan el costo de la ineptitud en el manejo financiero de este gobierno. Los datos del INEGI también revelan verdades incómodas de las que el oficialismo no quiere hablar. Durante agosto, el costo de la vida se encareció en el país y la canasta alimentaria en las ciudades tuvo un incremento del 4.1% en comparación con el año anterior. Esto significa que estuvo por encima de la inflación. La vida en México se encarece más rápido de lo que pagan incluso los programas sociales. Los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar se encarecieron casi el 8%. El precio de la carne de res subió casi el 20% y la leche el 8.6%. Este es un golpe directo al bolsillo de las familias, en el que no se trata de explicar ahora cuántos refrescos, litros de leche o cuántos kilos de carne menos tendrán que consumirse para amortizar la inflación. Se trata de una constante inaceptable más. El poder adquisitivo de la ciudadanía baja de forma sostenida. Mientras tanto, todos seguimos pagando por las obras inviables como el AIFA, que sigue vacío y endeudado, Dos Bocas, que se sigue inundando y que refina menos de la mitad de su capacidad, o el Tren Maya, que se descarrila, pierde dinero, pero eso sí, ¿cómo tiene balastro? México está lleno de gente trabajadora, de familias que se esfuerzan por salir adelante y que no merecen que sus impuestos se destinen a proyectos faraónicos. Mientras se recortan fondos de las familias y la educación de niñas, niños y personas jóvenes como presente y futuro de este país. La mayoría de este Senado aprobó en 2019 la Ley General de Educación y les recuerdo, ahí se dispuso a destinar el 8% del PIB a este rubro. Sin embargo, el INCO estima que para 2026 solo se destinará el 3.3%, menos de la mitad de lo que por ley se dispuso. ¿Dónde quedó entonces el compromiso con la educación? La deuda pública sigue aumentando y el gasto de inversión y desarrollo, un motor clave para el progreso de cualquier nación, se mantiene en un alarmante 0.27% del PIB. Esta cifra nos pone en una posición vulnerable frente al resto del mundo, especialmente cuando vemos que en países como Estados Unidos alcanza inversiones del 3.59%, 13 veces más que en México. Brasil invierte 4 veces más e incluso Argentina invierte porcentualmente el doble que nosotros. La falta de capacidad de Morena nos está condenando al rezago. Ahora, lo que sí tuvo un crecimiento fue el gasto destinado a cubrir el endeudamiento público, que en el primer semestre de 2025 fue de un 10.8%, mayor que el año pasado. Y verán, es un elemento de causa-consecuencia. Si gastas más de lo que ganas, te endeudas. Si te endeudas, se generan intereses que por supuesto tienes que pagar. Y los niveles alcanzados a que los intereses de la deuda ya no son costeables. Son 1.6 millones de pesos los que se pagarán este año. Con este dinero se puede cubrir todo el presupuesto para las pensiones de adultos mayores para los próximos 3 años. Y por si fuera poco, hay un gasto que no verán en ningún informe oficial, y es la corrupción de Morena. Tan solo por el huachicol fiscal, el gobierno pierde casi 170,000 millones de pesos. Una cifra que equivale, senador. Concluyo, Presidenta, casi a todo el presupuesto 2026 para las becas Benito Juárez. La realidad es que en 2025 será un año de fracaso en el manejo de las finanzas públicas de la actual administración. Es una ruta de endeudamiento, lo que es irresponsable y es insostenible, porque los ajustes al gasto han recaído en los rubros más sensibles para la población y eso simplemente es injustificable. Es cuanto. A continuación. Muchísimas gracias, querida presidenta. Gracias por su consideración.
Quiero comenzar diciendo a todas, a todos que hoy discutimos la política económica del primer informe de gobierno de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su contenido confirma que México avanza con rumbo firme hacia la prosperidad compartida, con un modelo de desarrollo que garantiza estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo combate desigualdades históricas. Los resultados hablan por sí mismos. De hecho, debo decirles que tras 7 años de tan exitosa política económica y social, hemos avanzado en cifras que nos permiten poder visibilizar y poder abatir la pobreza, la desigualdad. De 2018 a 2024, 13.4 millones de mexicanas y de mexicanos salieron de la pobreza y 1.7 millones dejaron atrás la pobreza extrema, algo nunca antes visto en la etapa del neoliberalismo. También debo decir que del 2019 al 2025 el salario mínimo creció 131.5% en términos reales, fortaleciendo el poder adquisitivo de las y de los trabajadores mexicanos. En 2025 se alcanzó un récord histórico de 23.6 millones de empleos formales, con una tasa de desempleo promedio de 2.6%, una de las más bajas del mundo. Somos un país que está destinado a ser grandeza del mundo. Representamos la economía 12ª de todo el hemisferio y tenemos como objetivo ser el top a nivel mundial. Según la Organización Mundial del Comercio, México ocupó el 10º lugar como exportador e importador mundial durante el 2024. De acuerdo con el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, un grado de complejidad económica implica que la economía produce y exporta bienes sofisticados y diversos, lo que implica una mejor capacidad para captar inversión e impulsar la innovación, además de fortalecer la resistencia frente a choques externos y ampliar las oportunidades de crecimiento. En este sentido, México se encuentra en el lugar número 17 de las economías más complejas del mundo, de un total de 145, tan solo a 3 puestos de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. A ello se suma un entorno económico sólido. En el primer semestre del 2025, México logró un máximo histórico de inversión extranjera directa con 34.265 millones de dólares, principalmente en reinversión de utilidades, reflejando la confianza empresarial en nuestra nación. El peso mexicano se ha mantenido fuerte y estable con una apreciación del 4.6 frente al dólar. Y en materia de comercio, en un periodo de enero a julio del 2025, la balanza comercial acumuló un superávit de 1.416 millones de dólares frente al déficit de más de 12.000 millones de dólares en el mismo lapso de 2024, lo que muestra una mejora estructural en el desempeño externo de nuestro país. Compañeras y compañeros, estos avances no son fortuitos, responden a una estrategia muy clara denominada el Plan México. Nuestra estrategia es la industrialización y además esta es una marca de hoja hacia la ruta del éxito de nuestro país. Por eso es que todos los días, semana tras semana, la presidenta de México y su secretario de Economía anuncian inversiones muy fuertes y ello tiene que ver también con el trabajo de colaboración con los 32 gobernadores y gobernadoras de nuestro país, incluyendo, por supuesto, las y los gobernadores de oposición, los gobernadores de Movimiento Ciudadano y las y los gobernadores del PRI y del PAN, que además celebran las inversiones que se hacen desde la Secretaría de Economía y que se anuncian con bombo y platillo con las y los gobernadores. Pero además nos guían 5 objetivos estratégicos: aumentar el contenido nacional en nuestras exportaciones, diversificar y sofisticar la estructura productiva, generar empleos formales y de calidad, desconcentrar el desarrollo industrial y también fortalecer la resiliencia y la seguridad económica. De lo que se trata es seguir impulsando la sustitución
de importaciones y el impulso al contenido nacional, y para ello también lo que tiene que ver con el relanzamiento de la campaña tan exitosa del Plan México. Hoy ha garantizado la certificación de 1,736 empresas y ello representa 3,652 productos. Esta estrategia sigue avanzando, lo hemos logrado juntas y juntos con la guía de dos estadistas humanistas. La primera, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y también su secretario de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard, que trabajan todos los días a fin de fortalecer esta relación diplomática, comercial entre Estados Unidos y México, y nos preparamos para que la revisión del TEMEC sea todo un éxito. No hay la menor duda de que hoy avanzamos con paso firme y reiteramos nuestro compromiso de acompañar al Ejecutivo con las reformas que fortalezcan la competitividad y den certeza a la inversión, siempre con un principio claro: que el desarrollo económico se traduzca en el bienestar tangible para las familias mexicanas. Hoy más que nunca podemos decir que la política económica de la presidenta Sheinbaum coloca a México en la ruta correcta, la de un país próspero, justo y con oportunidades para todas y para todos. Es cuanto, presidenta, es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Con las intervenciones La aprobación de esta reforma en el Senado marca un antes y un después en la política mexicana. La 4T, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha demostrado que su mayoría es indiscutible y que están dispuestos a usarla para implementar su agenda. Pero mientras millones celebran lo que consideran un duro golpe a la vieja política, la oposición denuncia que esto es una consolidación del poder que podría afectar nuestra democracia. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Crees que este es el camino correcto para México o es el inicio de un camino peligroso? Tu opinión es clave. Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu perspectiva. Y si llegaste hasta aquí es porque la verdad te importa y sabes que el conocimiento es poder. Por eso, te invito a unirte a nuestra creciente familia. Suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis y te asegura que no te perderás ni un solo video con los análisis más agudos y las noticias más relevantes. Pero eso no es todo. Para que seas el primero en enterarte de cada declaración histórica, cada noticia de última hora que te afecta directamente y cada análisis profundo que te da una ventaja, activa también la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará instantáneamente cada vez que publiquemos contenido que no querrás perderte. Tu participación es vital para seguir compartiendo estas verdades y construyendo una comunidad de ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te mantendrán al tanto de México y el mundo.